Inspección prevuelo. En F2 hacemos una visual del avión, viendo que está en la posición del parking que tenemos asignada o prevista, viendo que las cargas, en este caso la configuración limpia del avión, es la correcta, que no tenemos ningún obstáculo cerca y que el avión exteriormente pues está listo para iniciar el ejercicio. Si por cualquier circunstancia no tuviéramos F2, pues desde cabina intentaríamos realizar un check visual del exterior, ver que estamos en la zona y en la posición adecuada, y realizaríamos un check de la carga prevista para la misión con el asistente que tenemos. Entonces, en nuestro caso vemos que es una configuración limpia, el esquema que tenemos asignado, la munición de cañón al 100% y el combustible al 40%, que nos daría un peso al despegue de 9.098 libras. Para iniciar el procedimiento de arranque, lo primero vamos a comprobar que los dos magnetos están en off, la mezcla está en la posición de idle cutoff, la palanca de flaps la tenemos totalmente arriba, la admisión de aire en RAM, 5 grados el radar a la derecha, el resto de trim pues a cero los alerones y lo que sería equivalente a 2 grados de morro abajo, y 4 serían si tuviéramos la capacidad total de combustible. El tren lo tenemos abajo. Volvemos a comprobar que la mezcla la tenemos ahí del cutoff. Las RPM de la hélice todo hacia adelante. El acelerador vemos que el recorrido está libre y lo adelantamos un poquito, lo que sería 1 pulgada abierto. Comprobamos que las armas todas están en safe. Calamos el altímetro a la altitud del campo. Es que no sabemos el Q que tiene el campo, pues sabiendo la altitud que tiene el campo, en este caso podemos ver ahí que son 104 pies, pues lo calamos para 104 pies y tendríamos el QNH equivalente. Los instrumentos giroscópicos nos aseguramos que están libres, en este caso el horizonte artificial. ¿Por qué? Bueno, hay gente que arranca con esto, con el horizonte artificial asegurado. El manual original dice que todos los instrumentos giroscópicos tienen que estar libres. Y la explicación que da es porque al arrancar el motor va a entrar una corriente de aire que va a hacer girar los giróscopos. Entonces, la primera vez que arrancas el motor, la corriente de aire es de una intensidad mayor. Entonces, si están encajados o asegurados, puede llegar a dañar los giróscopos. Entonces dicen que por eso había que liberarlos. No sé yo si en la realidad eso sigue siendo igual, tal, pero bueno, como dicen que hay que dejarlos libres, pues se dejan libres. El freno de estacionamiento lo aplicamos.
El supercharger está en auto. Abrimos la válvula de fuel. El selector del combustible, el izquierdo. Porque el izquierdo se selecciona el izquierdo porque por defecto el combustible y los vapores del motor se van a retornar al tanque izquierdo. Si por cualquier circunstancia el tanque izquierdo estuviera a tope de capacidad, ese flujo de combustible remanente y de vapor que se introduce en el tanque izquierdo, como no va a tener espacio, lo que va a hacer va a ser expulsar por los aforadores combustible e iremos perdiendo combustible. Entonces el izquierdo siempre en el arranque, calentamiento y despegue, para ir consumiendo y dejando volumen, espacio en ese tanque para ese retorno de combustible. Los magnetos, bueno, vamos a realizar empezar con el arranque, los magnetos a los dos seleccionados, la batería on. Cuando se acabe el ruido, bueno, vamos a hacer el check de los flaps, del radiador del refrigerante y del aceite. Entonces los abrimos. Vemos que están actuando. Vemos que están actuando y los pasamos otra vez a auto. Como no hay indicaciones, pues nos fiamos del ruidito que hacen los actuadores. Vale, lo siguiente para el arranque va a ser cebar el motor. En nuestro caso, como tenemos una temperatura exterior de 20 grados, no hace falta cebar mucho el motor. En condiciones de frío habría que cebarlo 3-4 segundos. En nuestro caso, con un segundo, en teoría es suficiente. Vale, vamos a proceder al arranque. Entonces, como habéis visto en el ESA y en el CBO y en el SOP, decimos que no tiramos de batería. ¿Por qué no tiramos de batería ni de radio para comunicar ni solicitar? Porque las baterías eran un bien muy preciado en aquella época. Entonces los arranques, hasta que no empezaban a funcionar el motor y empezaba a producir electricidad, pues no comunicaban. Simplemente ellos estaban autorizados, tenían una hora para el arranque y ellos arrancaban. Y una vez que el motor empezaba a funcionar y empezabas a cargar, pues entonces encendías la batería. Por eso en el SOP, sin solicitar autorización, una vez que estamos a la hora prevista de arranque, pues se realiza el arranque. Ya hemos cebado un segundo y lo siguiente es pues darle al starter. ¿Cuánto le vamos a dar al starter? En teoría dices que hay que darle al starter hasta que la hélice haga unos 4 o 5 giros completos. Vale. Una vez que la hélice haga 4 o 5 giros, pasaremos la palanca de mezcla a RAM y entonces el motor tendrá que arrancar. Entonces vamos a ver si se cumple. Y vemos que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Pues porque nos hemos saltado un paso, ¿vale? Que es la bomba de fuel.
Entonces, con la bomba de fuel, ahora sí, cebamos, adelantamos el acelerador y vemos que sigue sin arrancar. Volvemos a cebar. Y a la tercera, pues sí ha arrancado. Vamos a cerrar la cúpula. Vale, para el calentamiento, en teoría lo que comentan es que hay que tener unas 1200-1300 RPMs, ¿vale? 1200-1300 RPMs, si vamos acelerando, vemos que con 2000 de presión, pues obtenemos las 1200-1300 hasta estar a 40 grados de temperatura. Vamos a ir encendiendo lo que es el generador, los calentadores, tanto el del pitot importante como bueno el del cañón, el de las armas se podría dejar abajo, pero bueno, en el check pues ya lo dejamos arriba, y las luces de posición. Vale, el tema de la luz de taxi. La luz de taxi, en teoría, lo que hacían ellos era que si se veía lo suficiente, pues no la conectaban. ¿Por qué? Porque en aquella época era muy normal que los campos no fueran practicables, fueran campos de tierra. Entonces el rebufo del precedente o del avión precedente normalmente lo que hacía era pues fastidiar las luces de landing, que luego a la hora de la verdad, cuando ibas a aterrizar de noche, intentabas hacer taxi de noche, te dabas cuenta de que no la tenías. Entonces, si es de día, la luz de landing no se conecta. Vale, ya estamos en 40 y vamos a pasar a idle. Como vamos a seguir de charla, lo que voy a hacer va a ser forzar la apertura de los radiadores. Ahora con la cúpula cerrada y con el ruido del motor, pues como podéis ver no se escucha. Entonces pues se deja un tiempo prudencial, unos 15 segundos, y nos aseguramos de que se abren lo suficiente. Otra opción sería pasar a F2, ¿vale? Simulando que tenemos ahí a un jefe de mecánicos y que nos está haciendo el check de las puertas o los flaps de los radiadores. Y ahora ya sí encendemos la radio, ¿vale? Y para la siguiente, pues afrontaremos el tema del taxi.